En este video exploramos la unidad 5. Esta unidad, coloreada de verde en la imagen, tiene por título Jesús se preocupa por los perdidos e incluye el fin del capítulo 4, todo del 5 y casi todo el capítulo 6 de Marcos. Recordando el contexto, estamos explorando la pregunta de los capítulos del 1 al 8. ¿Quién es este hombre? En el capítulo 1 empezamos con la presentación de Jesús como Rey de Dios fiel y con toda autoridad. Después Jesús mostró esta autoridad mientras proclamó el reino de Dios por el norte de Israel, liberando a gente de la impureza y perdonando pecados. Además, en los capítulos 2 y 3 vimos la importancia de reconocer a Jesús como el Rey y seguirlo como Maestro. ¿Por qué esto es tan importante? A través de las 4 parábolas del capítulo 3, Marcos muestra que aunque el reino de Dios parece insignificante por el momento, va a tener un gran cumplimiento cuando se revele. Por tanto, es importante que los discípulos sigan a Jesús. Entonces, entre el final del capítulo 4 y llegando al final del capítulo 6, Marcos presenta una serie de 7 eventos que muestran para quién existe este reino y su rey, los perdidos en el pecado del mundo, los que están en peligro de la muerte. Ahora tienen la oportunidad de ejercer esta fe inmediatamente. En el capítulo 4, versículo 37, nos dice que mientras cruzaban el mar, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que comenzaban a inundarse. Pero en vez de confiar en la presencia de Jesús, los discípulos tienen miedo, versículo 38. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? A diferencia de los discípulos, Jesús tiene confianza, la cual proviene de su autoridad, la misma confianza que mostró cuando estuvo con las fieras después de la tentación, a pesar del caos de este mundo torcido por el pecado. Vemos esta autoridad cuando calma la tormenta con su voz. Lo contrario al miedo es la fe. En el versículo 40 les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Deberían recordar que Dios tiene control sobre el mar y la tormenta. Hay bastantes referencias en los Salmos, por ejemplo: tú con tu poder formaste las montañas, desplegando tu potencia. Tú calmaste el rugido de los mares, el estruendo de sus olas y el tumulto de los pueblos. Pero las circunstancias y el miedo de la muerte le cegaron. El rey y su reino parecen demasiado pequeños, todo lo contrario al mensaje de las parábolas acerca del reino de Dios, versículo 41. Ellos estaban espantados. Y la pregunta que hacen después de la calma de la tormenta recuerda del tema de esta mitad del Evangelio. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Siguiendo el tema de la muerte, en el capítulo 5, versículo 2, Jesús encontró un hombre poseído que vive literalmente entre los muertos, un hecho tan importante que Marcos lo repite 2 veces. La descripción de los versículos del 3 al 5 comunican la imagen de un hombre deshumanizado, impuro y bajo el poder del maligno. Después de su liberación, la gente del pueblo siente miedo, aunque este rey vino con amor, como vemos en el versículo 19. Vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. También es importante la respuesta del hombre por su liberación en el versículo 20. Se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. Luego tenemos 2 historias más de gente atrapada por la muerte en formas distintas. Primero, Marcos introduce a una niña muriendo en los versículos del 21 al 23. Después, la mujer con flujo de sangre, que es entonces impura y por eso está perdida, en los versículos del 24 al 34. Luego vuelve al relato de la niña muerta en los versículos del 35 al 43. Las 2 historias nos muestran el mismo ejemplo de venir a Jesús con fe a pesar de la muerte. Estos casos
son todo lo contrario a lo que sucedió a los discípulos en el mar al inicio de la unidad. Al final de estos eventos, Marcos ha presentado a Jesús como el Rey para quien la muerte en cualquier forma no es un impedimento. Es un Rey en quien se puede tener fe. La gente en Nazaret no tiene la perspectiva de las parábolas, están distraídas por las apariencias del reino de Dios, no tienen fe. En el capítulo 6, el versículo 3 dice: ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Acá vemos muy claro lo que significa tener fe. La gente solo lo reconoce como un ser humano, no como un ser divino. Por eso podemos decir que la fe que salva es aquella que ve a Jesús como el Rey ungido del reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la conexión entre esta falta de fe y la misión de los 12 discípulos desde el versículo 6b? Para esto debemos ver la forma urgente como es descrita la misión en los versículos del 8 al 11. Los 12 no podían llevar nada, pues no hay tiempo, es como una emergencia, pues deben ir rápidamente por todo Israel. Si un pueblo rechaza el mensaje, como en Nazaret, entonces deben salir de allí. No hay tiempo para convencerles, pues el cumplimiento del reino de Dios descrito en las parábolas está cerca, y todo Israel necesita oír acerca de su Mesías. Con el conocimiento del Rey Jesús en expansión, es tiempo de contrastarlo con el rey Herodes. Es un rey inmoral e impío, preocupado por su reputación y deseos, y por eso mata a Juan, el Elías prometido. Es el falso líder de los judíos. En contraste con este rey pecador, Jesús muestra todos los aspectos de un rey verdadero en la alimentación de los 5,000, representado por la expresión 5K. Recuerda que K significa 1000. La palabra clave del relato es el título pastor del versículo 34. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Por todo el Antiguo Testamento, la figura del pastor es una referencia a los líderes, los reyes de Israel, incluyendo también los líderes militares, como en Números 27. Nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirige en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa, así el pueblo del Señor no se quedará como un rebaño sin pastor. Entonces, cuando Marcos 6:34 dice que Jesús tuvo compasión de la gente de Israel porque eran como ovejas sin pastor, es un contraste entre Jesús y el rey Herodes en el evento anterior. Por eso, el rey verdadero alimenta a su gente que tenían hambre en el desierto, lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento. En resumen, en estos eventos vimos qué tipo de rey ha venido a Israel. Jesús es el rey que se preocupa por los que están en peligro de muerte, como hemos visto en los 4 eventos de esta unidad, con gente cuya confianza en la identidad de Jesús es más fuerte que su miedo. Después, el rey envió sus 12 mensajeros en una misión urgente de predicar su reino antes del cumplimiento. Y finalmente, vimos cómo Jesús es el Rey verdadero de Israel por su compasión que marcó todo su ministerio. Con la identidad de Jesús establecida, en la próxima unidad, Marcos va a desarrollar las respuestas que hemos visto hasta ahora en su Evangelio.